¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira. Bueno, estamos en un gobierno mentiroso. Aquí habla Mónica Redondo, la Caja de Pandora, con Marcelo Goro y Martín Loza del otro lado. No son mentirosos. Te iba a hacer una especie de adivinanza chiste. ¿Qué es lo que no sube en este país? Sube el gas, sube la luz, sube el transporte, sube el taxi, sube el ascensor, sube las expensas, suben los tomates, suben los morrones. ¿Qué es lo que no sube? Los salarios. Muy fácil, ¿viste? Sabía que le ibas a... Sube la pobreza, la indigencia, el malestar. Sí, hay mucho malestar. No sé hasta cuándo se va a poder sostener esto que nos está sucediendo. Y no sé hasta dónde va a llegar el sacrificio, o sea, la noción de sacrificarse, porque últimamente estoy viendo que hay se levantaron 330.000 cuentas de sueldo en el Banco Nación. Es decir, hay 330.000 personas que se quedaron sin trabajo. Es decir, además de que los salarios suben los precios y bajan los salarios. Suben los precios por la escalera mecánica y bajan los salarios por la escalera común. Realmente estamos muy complicados. La región también está complicada. ¿Qué no está complicado? Perdimos contra Francia, ¿no? ¿Perdimos? Sí, arrancamos 0-1 ahora, así que... Bueno, este partido, pero no nos vamos. No nos vamos. Bueno, después de todo lo que dijo de Villarruel de Francia, cómo venían embalados los franceses a darnos para que tengamos. Bueno, a ver, hoy tenemos un programa muy especial, porque va a ser un poquito picante, morrón, muy, muy picante. Lo tenemos como invitados a Atilio Borón, politólogo, analista internacional, escritor en la primera parte del programa. Va a estar con su celular. Aquí no saben de qué vamos a hablar, de Venezuela. Me lo imaginaba. Sí. Y después vamos a hablar con Alejandro Olmos Gaona, que también es un escritor. Después voy a decir algunos de los libros que escribió, experto en deuda externa.
viene de una familia que se especializa en el tema de la deuda externa argentina. Hay que dedicarse a la deuda externa, es decir, que hay que marcarse la vida realmente mal. Pero bueno, es necesario que alguien se ocupe de eso, porque vamos a hablar con él muy tranquilamente de dónde está la bolsa. ¿Dónde está la bolsa de oro, Caputo? ¿Dónde está la bolsa? ¿Dónde te llevaste el oro? Que el 29 seguiste como llevando el oro. Como la canción de la Versuit, devolvé la bolsa. Sí, devolvé el oro, querido. Sí, devolvé la bolsa, o por lo menos decir dónde, por qué, y etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a empezar nuestro programa. Yo dije que mi editorial iba a ser breve, lo es, con un audio que llegó a la radio de un médico sanitarista que se fue hace muchos años a Venezuela, que trabaja parte en Venezuela y parte en Venezuela y en el Amazonas, en Brasil, con las poblaciones indígenas, que es uruguayo, y que manda este audio como para hacer una introducción a la llegada de Borón al programa. Así que escuchemos. Bueno. Queridos compañeros, quiero compartir mis percepciones de lo que está pasando en Venezuela, muy difícil de entender desde fuera de este país. Como le comentaba a María Liria, estaba viajando desde Amazonas a Caracas y tuve que sortear varias obstrucciones violentas y barreras con fuego donde jóvenes encapuchados, ahora sabemos armados y drogados, fueron reclutados por la María Corina en el submundo del delito común, con el fin de protestar contra el resultado de unas elecciones limpias y pacíficas que dieron como ajustado ganador a Maduro con 51% de los votos. El candidato perdedor, Edmundo González, que se presenta como víctima de un fraude electoral, fue parte, como recuerda Lía, de la Operación Centauro, del Plan Cóndor y de la CIA, para matar partidarios de la teología de la liberación en El Salvador en los años 70-80, considerado como crimen de lesa humanidad y por tanto imprescriptible. Este candidato representa un grupo de extrema derecha responsable de golpes de Estado, crímenes diversos, entre ellos la quema de ciudadanos negros por el color de su piel y por parecer chavistas, y de la contratación de grupos paramilitares y mercenarios gringos para tumbar al presidente electo. En la tarde y noche de ayer, en todo el país, estos delincuentes mercenarios con armas y drogas del narcotráfico, comandados por planes o jefes de pandilla, quemaron locales del Consejo Supremo Electoral, del Partido Socialista, obras de arte, hospitales, metro de Caracas, estatuas de Chávez y otras cosas. Es decir, un golpe de Estado está en marcha con el apoyo y planificación del Departamento de Estado, la CIA, Elon Musk y la derecha mundial, que precisa el petróleo de Venezuela para su guerra en Ucrania y en Gaza. Como en la Argentina de Milei, más de 4 millones de personas se dejaron engañar por el discurso del Mundo y María Corina y acompañaron en la votación a estos grupos extremos, pero ya se están dando cuenta que esos no son sus intereses y más de 5 millones están dispuestos a defender su país. Asistimos al ascenso del fascismo societario, como lo llama Boaventura de Sousa Santos. Es un movimiento mundial que impulsa revoluciones de colores como esta que está en marcha en Venezuela. El Consejo de Estado y de Defensa de la Nación está reunido en sesión permanente y las organizaciones y movimientos sociales activados, como acaba de informar el presidente electo. No pasarán. Bueno, Atilio está del otro lado, ahora vamos a comenzar a hablar con él. Voy a empezar con un bajo perfil en las preguntas. Si nos pudieras explicar qué tiene que ver el tema de qué está pasando con las actas, porque se dieron varias versiones con las actas, desde que no aparecieron hasta que fueron hackeadas, hasta que el presidente Maduro se presentó a la Suprema Corte de Justicia para reclamar que todos presentaran toda la documentación al respecto de la votación.
y la verdad que eso produjo un poco de ruido, mucho ruido en muchos países que estaban acompañando al proceso venezolano. Así que, buenas noches, Atilio Borón, ¿cómo estás? Vos, yo sé que estuviste en Venezuela y estuviste en las elecciones, así que contanos un poquito cómo fue. Claro, sí, bueno, buenas noches. Sí, yo creo que evidentemente son procesos electorales muy especiales, ¿verdad? Porque ahí lo dijo muy bien la persona que estaba haciendo el informe antes. Es Venezuela, no es cualquier país, es el país con la reserva de petróleo más importante del mundo. Donald Trump dijo hace pocas semanas que le acusó a los demócratas de ser unos imbéciles, decía, porque teníamos la Venezuela ya en un puño, el régimen venezolano, dijo él, había colapsado prácticamente, faltaba un empujón más y nos quedábamos con el petróleo de Venezuela, pero estos inútiles fueron incapaces de concretar lo que había que hacer, y por eso todo el tema de las actas y todo lo demás, en un sistema electoral que, lo dijo antes la Fundación Carter, ahora aparentemente está tratando de decir otra cosa, pero no en este punto, tiene un sistema automatizado de control y recuento de votos que realmente es muy eficiente, es muy confiable, y bueno, no hay ninguna razón para desconfiar ahora de los números que arroja ese sistema. Ahora, si quieren dar las actas, yo me pregunto, ¿en cuál proceso electoral se exigieron la presentación de las actas de cada una de las mesas? Son creo que 30.000 mesas en todo el país. Cuando se eligió a Boric en Chile, ¿a alguien se le ocurrió decir, presenten las actas? Cuando se eligió a Bolsonaro en Brasil, o a Lula en Brasil, o a Milei en la Argentina. Perdón, y a Milei en la Argentina, ninguno de estos intelectuales, académicos, políticos, etcétera, del campo de la progresía, dijo, bueno, a ver, muestren las actas, porque digamos, una vez que muestran las actas te van a pedir que muestres a la persona física que votó en Digo, es un proceso que no tiene otro objeto que el de crear un clima, decía muy bien, una revolución de colores, promover ese tipo de situaciones conflictivas para facilitar eventualmente un derrocamiento del gobierno de Maduro y dejar que el poder vuelva a estar en las manos de los factores tradicionales de poder de Venezuela, en alianza con el imperialismo norteamericano. No hay mucho más que eso. Y hay que reconocer además que realmente el María Corina Machado y su gente no son capaces de presentar ninguna evidencia que sustanciara lo que ellos dijeron. Empezaron diciendo que habían ganado con el 70, después dijeron que habían ganado con el 62, 66, pero después dijeron 62, 63, y después María Corina decidió pasar a la clandestinidad. Lo cual es ridículo porque estuvo circulando por todo Venezuela sin ninguna clase de problemas. Mandando un mensaje de odio y acabar con Maduro y amenazar con la violencia, cosa que lo hemos visto. Yo mismo publiqué en la red X una foto en mi cuenta del gallo que fue degollado en uno de los actos de María de González. Bueno, aunque González ahí no corta ni pincha, ¿verdad? González es simplemente un personaje secundario. Es el tío González, es tío, es un tío. Porque ella no puede, está inhabilitada, está inhabilitada además porque la justicia venezolana es demasiado benigna. En la Argentina estaría presa, y no es que la Argentina sea un país modelo, de ninguna manera, de verdad, pero el delito de traición a la patria se paga con la prisión. Y cuando digo traición a la patria, es decir, se incurre en esa figura jurídica en Argentina, en Chile, en Cuba, en Estados Unidos, en cualquier país europeo, aquel que promueve una acción en contra de su país. Y cuando promueve quiere decir cuando solicita la invasión de una potencia extranjera a su país, cuando solicita que se apliquen sanciones a su propio país o que se agreda de diferentes maneras a su país. Todo esto lo hizo María Corina a lo largo de años y años. Y sin embargo, en la dictadura venezolana,
esta mujer anduvo por todas partes sin ninguna clase de cortapisa. Digo, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué más quieren? Pero bueno, lo que quieren es acabar con Maduro a cualquier precio, no solamente con Maduro o cualquiera que esté en su lugar, representando la continuidad de la revolución bolivariana, que ha sobrevivido a unas agresiones brutales, porque, Mónica, hay que decir esto, ese es un país en guerra, elecciones limpias en un país en guerra, en un país que ha sido agredido económicamente de una manera está brutal, bloqueado, ¿no? Venezuela está bloqueada. Y bueno, sí, pero escúchame, tiene 935 sanciones en su contra. Le robaron la gran empresa estatal Citgo, que era una empresa de enorme importancia en los Estados Unidos, con una gran red de estaciones de servicio. Primero, Trump designa como presidente a Juan Guaidó. Ay, sí, me acuerdo. Los gobiernos indignos de América Latina y de Europa, todos los reconocen a Guaidó, y Guaidó facilita el desguace y la venta o simplemente el traspaso de la propiedad de Citgo a un consorcio de intereses fundamentalmente norteamericanos. O sea, un robo como si se hubieran robado YPF, ¿verdad?, a cargo de un tipo que designa desde afuera a alguien, dice, bueno, le regalo YPF. Es el tipo que condonó el robo de 30 toneladas de oro que están ahora en el Banco de Inglaterra. Y bueno, en realidad de eso también vamos a hablar hoy, así que no sé si estás hablando de Venezuela o Argentina, pero bueno, de eso también vamos a hablar. Bueno, más o menos la misma historia, ¿no es cierto? Sí, pero por lo menos en el caso de Venezuela se sabe a dónde está el oro. En el caso de Argentina, que es un país que tiene mayores problemas que los de Venezuela sin el bloqueo, no sabemos dónde fue a parar el oro. Pero te digo esto para retomar la idea de que por favor piense tu audiencia, que yo sé que es muy grande, mucha gente te sigue, que es un país que está afectado por una guerra que ha destruido los cimientos de la vida económica y que la han empezado a reconstruir, que yo te digo, si me preguntás cómo hicieron, bueno, un esfuerzo gigantesco. Por ejemplo, en Venezuela, hace apenas 5 años, prácticamente lo que vos comías era todo importado. Hoy en día el 95% de lo que hay en la mesa de las y los venezolanos es producción nacional. Volvieron a sembrar, volvieron a cosechar, volvieron a criar animales, ovejas, vacas, etcétera, cerdos. Digo, ¿por qué? Producto de la necesidad, porque si no se morían de hambre. Entonces, gente que no estaba en el campo se volvió al campo, o los productores rurales que antes ya prácticamente tenían el campo abandonado lo pusieron a trabajar. Pero hagan lo que hagan, confirmen, digamos, todas las, o se conformen todas las estipulaciones que se quieran establecer para garantizar la pureza del comercio, ellos siempre van a ser objeto de este ataque, porque lo que les importa es robarles el petróleo. Además, Venezuela, aparte de eso, es uno de los más grandes productores de oro del mundo, ¿no es cierto? Tiene mucha agua, mucha biodiversidad, tiene minerales de diverso tipo, y entonces, bueno, quieren. Y además hay un dato, con estos términos, tengo un eco muy fuerte, no sé si se puede controlar eso. Tienes un eco muy fuerte, ¿lo podés controlar? Ahora ya no. Fíjate que, por ejemplo, Venezuela, se me fue lo que quería decir con que... sí, ya está. Venezuela es un país que, aparte de tener petróleo, la más grande reserva de petróleo del mundo, más que Arabia Saudita, la tienen los americanos a 4 días de navegación. Esto es un dato fundamental. El petróleo que llega de Medio Oriente insume aproximadamente entre 40 y 45 días de navegación, con los consiguientes aumentos en los costos del flete y la incertidumbre del transporte. Qué tentación, ¿no? Tenerlo a 4 días, es muy tentador. A 4 días, pero además circulando por el mar Caribe, que es una especie de mar interior de los americanos. ¿Sabes cuántas bases militares tiene Estados Unidos en el Caribe? No. No tenés por qué saber. Bueno, son casi 40. Están en el libro de Telma Duzani, se llama Territorios Vigilados, un libro que he publicado hace ya un poquito más de 10 años. Ahí está el mapa,
con todas las bases militares. Entonces, para ellos, hacer circular el petróleo por el interior del Mar Caribe, custodiado por más de 40 bases militares, y que en 4 días ya a Houston, es una tentación absolutamente irresistible. Entonces, hay que sacársela. ¿Quién es Maduro? Esos tipos, esos indios, esos negros, esos choriplaneros. Esa es la imagen que ellos tienen, te das cuenta, del pueblo venezolano. ¿Cómo lo van a tener ellos ese petróleo? Además, haciéndote un pronóstico de largo plazo, de que en 40 años, 50 años máximo, se acaba el petróleo en el planeta Tierra, y no hay todavía a la vista un sustituto que sea capaz de, por ejemplo, ser el combustible que te mueve una flota como la de los Estados Unidos, entonces apoderarse de ese petróleo venezolano y sentarse ahí, ocupar ese país, meter 10 bases militares para que nadie más acceda a ese petróleo, cuando todo el mundo se muera de sed por el petróleo, y los chinos no pueden hacer mover sus portaaviones, y ya no podamos volar en avión ni nada, porque vamos a volver a la época de las carretas, porque todavía no se descubrió de qué manera hacer volar un avión si no es con combustible derivado del petróleo. Entonces la desesperación gringa es total. Hay que acabar con esos tipos, matarlos, ahogarlos, hacer lo que sea. Y para eso cuentan con la estupidez de toda la progresía intelectual y académica norteamericana que acaba de sacar, latinoamericana, y acaba de sacar una carta denunciando otra vez las maniobras de Maduro, ¿verdad? Y en donde se olvidan por completo de que nosotros somos periferia de un imperio sanguinario, que ha bañado de sangre no solo América Latina, sino todo el mundo. Y entonces no se dan cuenta o no calibran la importancia de la contradicción entre el imperio y un gobierno que recupera la soberanía nacional. Están así envueltos en sus nubes de teorización y, viste, los debates sobre, qué sé yo, cuestiones que nada que ver con la realidad, y que por eso entonces se solazan castigando a Maduro con un airecito, te digo, de prejuicio racial bastante molesto, te digo, por lo que yo he visto en alguna de esas formulaciones. Al fin y al cabo, Maduro es un obrero y es un fulano que no merece demasiado respeto para esa gente. No es una pregunta, contanos una chiquitita, una postal de las elecciones, vos que estuviste en Venezuela, algo que quieras elegir. Mira, sí, por ejemplo, yo he visto muchas elecciones a lo largo de mi vida como politólogo, ¿no es cierto? Y en general, el día de las elecciones, ves filas de gente, en muchos casos resignada, tener que hacer la cola, etcétera. Lo que vi la última vez en Venezuela fue algo que me sorprendió mucho, que la gente iba por los vecindarios, o sea, los vecinos iban juntos a votar, y cuando vos te acercabas y hablabas, ¿verdad?, ellos se dan cuenta que sos extranjero, y llegaba un momento en que vos veías que había una alegría muy grande de la gente. Y yo hablé también con gente que después de votar, ¿no es cierto? Y lo encaré, le dije, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo todo? No, muy bien, tranquilo, viste que muy rápido, en menos de medio minuto pude apretar el botón en la maquinita, verifiqué, pum, salió el comprobante, deposité el comprobante, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y a quién votaste? Pues es que mucha gente me contestó, lo cual, primer dato muy interesante, ¿verdad? Hablan de que los tipos no tienen temor y que hablan. Bueno, varios me dijeron que votaron en contra de Maduro. Voté por la oposición, y varios me dijeron que votaron por Maduro. Lo interesante del caso es que algo muy típico del Caribe, al estar yo ahí, llamar la atención como un bicho raro, varios más se acercaron, y entre ellos decían, no, mira, hermano, no, ya no me jodas, yo voté por Maduro, pues ya me rompen tal cosa, y los otros decían, Maduro, se han robado todo, mira vos. No, se hizo una asamblea popular alrededor tuyo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Lo hacían sin agresividad. Incluso para esto tomándose el pelo recíprocamente. O sea, no era la sensación de que vos estabas en un punto de una crisis tremenda y los tipos
estaban matándose, no, digo, lo discutían de una manera abierta, y no solo lo único, hay incluso, con tiempo te puedo pasar algunos materiales de video que sacaron algunos chicos, por ejemplo, de Costa Rica, que estuvieron y vieron eso mismo. Me sorprendió mucho, por eso te digo, cosa que no vi en anteriores elecciones en Venezuela, donde la cosa estaba realmente más tensa. Esta vez me sorprendió mucho, y por eso me pareció una injusticia tan grande haber hecho todo este gran disparate, que ahora van a quedar realmente como una banda de fascinerosos o una bola de estúpidos. ¿Qué querés que te diga? Pasame esos videos, porque lo que está sucediendo acá con los medios de comunicación es que parece como un país en llamas, una anarquía, todos contra todos. Nada, pero eso es un invento, una mentira infame. En el a posteriori, cuando no aparecieron las actas, estoy diciendo, las marimbas, etcétera, etcétera. No, las guarimbas las armaron ellos, y vos sabés que las guarimbas fueron contrataron un grupo de malhechores, $150 por participar a una de ellas, y le dijeron entren y rompan todo, pero nunca tuvieron el apoyo de la población que votó en contra de Maduro. Eso es lo interesante del caso, y hay evidencia de eso, ¿te das cuenta? La gente se enoja porque al fin y al cabo, cuando veía a estos tipos destruían una estación del metro, decían, los que nos jodemos somos nosotros. Es decir, ¿quién les dijo que para combatir a Maduro hay que destruir el metro? Hay que ganarle con los votos, pero no destruyendo el metro, porque después resulta que mañana tenemos que ir a trabajar y tenemos que utilizar el metro. Pero bueno, el fascismo societal, como dijo el que me precedió, apeló a eso, ¿verdad? A contratar un grupo de malvivientes, pagándoles, en muchos casos eran colombianos que pertenecían a los paramilitares, y para hacer esos destrozos, pero no fue el pueblo que votó en contra de Maduro, por lo cual yo siento mucho respeto, porque son gente que expresó un malestar, ¿verdad? Y que hay que entender, como hay que entender a la gente que acá, producto del desastre previo, votó por Milei. Yo no estoy enojado con la gente que votó por Milei, estoy enojado los que de alguna manera con su impericia, con su incapacidad, hicieron que la gente cayera en esa desesperación y se arrojara en brazos de un demagogo como este. No sé si he sido claro. Sí, fuiste muy claro, y te tenemos que despedir con esa griponga enorme que tenés. Curate. Sí, y mandame los videos que los vamos a poner acá en Caput. Dale. Te dejo un gran abrazo. Un gran abrazo. Hasta luego. Otro para vos. Chao. Bueno, una musiquita mientras vemos si entró en el Zoom Alejandro Almogaona para que nos diga dónde está la bolsa y cuánto hay dentro de la bolsa. Mirá que justo, esa quedó picando. Pero de todas maneras vamos a escuchar a Patricio Rey con Me mata el limón. ¿Te mata el limón? Las promesas hechas otra vez.
y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente no hay plata. No hay plata. No hay plata. Y lamentablemente no hay plata. No hay plata. Alejandro Olmos Gaona, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Te hicimos la introducción con que no hay plata. Tendríamos que haber puesto no hay oro. No hay oro. Claro. O ponele devolvé la bolsa. Devolvé la bolsa. Porque estuve investigando, leí tu artículo, que es excelente, pero además estuve investigando y parece que el 29 de julio siguieron mandando oro. O sea, perdón, si Palazzo no hubiera denunciado, porque lo sacan a la noche, a oscuras, no nos enterábamos, nadie nos dijo nada de que se habían llevado el oro, a dónde, para qué, con qué fines, nada. No, además nos enteramos por la presentación que hizo Palazzo de acceso a la información pública, pero tampoco sabemos qué pasó, porque el ministro Caputo se limitó a decir que se había mandado el oro porque en el Banco Central estaba inmóvil, iba a generar rentabilidad. El oro no genera ninguna rentabilidad. El tema es que el oro lo mandan para vender. Hay dos opciones, Dale. o para venderlo o para garantizar una operación crediticia. Entonces les mando 450, 500 millones de dólares, me dan la plata y el oro queda ahí. Si devuelvo la plata de acuerdo a lo que se ha convenido, que por supuesto nada de eso se sabe, entonces devolvamos la plata y nos devuelven el oro. Que Macri también hizo lo mismo cuando era presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Alberto Fernández tuvo que salir a recomprar oro, pero ¿sabes cuál es lo notable? A mí no me asombra esto, y menos de Caputo, y menos de este gobierno. Y menos de Schwarzenegger, o toda esa gente que se junta. ¿Sí? Claro, pero lo increíble es que es una costumbre de los países hacer este tipo de operaciones. Lo ha hecho Chávez, lo hizo Correa, lo hizo Evo Morales. Lo que pasa es que en el caso de Chávez, Gran Bretaña se negó a devolverle el oro al actual presidente, ¿no? Pero siempre hacen estas operaciones y lamentablemente nunca explican por qué las hicieron. Además, es muy fácil enterarse. Vos vas al Banco de Inglaterra y ahí está documentada las reservas de oro que tiene cada país. Es decir, no es un misterio. El misterio es para qué se llevan. ¿Y cuánto se llevan? Porque ¿Cómo? ¿Cuánto se llevan? ¿Cuánto se llevan? Como digo siempre, cuando las cosas no son claras, cuando no se muestran, es porque atrás hay algo oscuro que no hay que mostrar. Entonces, como este gobierno vive hablando que, es decir, el único logro de este gobierno es haber bajado el déficit. Y te digo que esto también habría es relativo, porque habría que pensar cómo bajaron eso, el superávit. No, pero además el déficit que se bajó es porque hubo una monumental devaluación en diciembre que llevó que llevó la inflación al 25%, pero por la devaluación. Es decir, no es, claro, dicen no es el arrastre de Alberto Fernández. Pero por otro lado, Caputo, Milei y Caputo se han enorgullecido que en los últimos 6 meses hubo un superávit fiscal, sí, efectivamente, de alrededor de 1.500 millones de dólares. Bueno, ahora, un superávit que se consiguió licuando salarios, jubilaciones, no haciendo las transferencias habituales a las provincias, postergando pagos. Eliminando ministerios, eliminando secretarías. Es como si vos, Mónica, mañana, no sé, tenés deudas por 400.000 pesos, ganás 500, no pagás nada y vas a tener los 500. Pero eso es porque hay cosas que tendrías que haber hecho y no hiciste, por un lado. Y por otro lado, lo que a mí me llama la atención es ese silencio sepulcral sobre el aumento de la deuda pública, que en los meses de Milei todavía no se sabe la cifra de julio, porque el Ministerio de Economía siempre da con 15 días de atraso, o sea que hasta el 15 de agosto no sabremos cuál fue el aumento de julio. ¿Y hasta julio cuánto fue? Pero hasta junio la deuda creció 65.000 millones de dólares. Wow. 10.600 en enero, 5.250 en febrero,
11.000 en marzo, alrededor de 16.000 en abril, 21.000 en mayo y 6.808 en junio. Yo diría que no está funcionando. Yo diría que no está funcionando un plan económico. No hay plan económico. No, ya sé, que por nuestro. eso me corregí. Plan no. Y por otro lado, a veces me preguntan, ¿pero qué aumentan si no se han pedido préstamos? No aumentan porque, claro, el 52% de la deuda está en moneda extranjera y el 48% está en moneda local indexada, que se indexa por el coeficiente de estabilización de referencia, en algunos casos por la moneda extranjera. O sea que es una maquinita que sigue subiendo, pero de eso nadie habla. Es como que el tema de la deuda siempre ha sido tabú, ¿no? Pero en este momento Milei no puede enorgullecerse y después este disparate de Caputo decir que tiene la plata para pagar la deuda el año que viene. El año que viene hay vencimientos por casi 20.000 millones de dólares. Creo que para diciembre hay un vencimiento de 7.000 millones, me parece. Pero ¿de dónde van a sacar la plata? Si el Banco Central tiene reservas negativas. Pero bueno, son los misterios de este gobierno, donde hoy dice una cosa, mañana dicen otra. La prueba es lo que pasó hoy, donde declararon que había ganado González Urrutia, lo tuiteó la ministra Mondino, después lo retuiteó el presidente y ahora la Cancillería oficialmente dijo que no, que de ninguna manera. Que hay que esperar. Hay que esperar. No, es un papelón, es decir, en los últimos meses se han echado 60 funcionarios públicos nombrados por ellos, no es 60 funcionarios del albertismo, 60 funcionarios que nombró el gobierno de Milei y los echaron, porque claro, acá no podés cuestionar nada de las locuras del desquiciado presidente que tenemos. Es decir, todo lo que él dice es palabra santa. Entonces, cuando alguien se atreve a cuestionar algo o a mostrar su discrepancia, afuera. Te pregunto algo más específico, así fantasiemos. Si el oro está en Basilea, ¿no? Se fue rumbo a Londres y está en Basilea. Para tentar a algunos inversores para que den dólares, porque parecería que no es que el oro viajó porque si no lo agarra la polilla, entonces vamos a hacerlo viajar porque así no le agarra la humedad, claro. ¿Viste? O la polilla. No, es una especie de como prenda de garantía, como antes hacían, viste que vos no te alcanzas, en las películas antiguas argentinas alguien llevaba el reloj y lo empeñaba, es un empeño, claro. Entonces te daban un dinero. Claro, lo que pasa acá, primero, si fue al Banco de Inglaterra, eventualmente, como la Argentina tiene muchos juicios, corre peligro de que sean embargados el oro. Es decir, si va al Banco Internacional de Negocios de Basilea, no, porque ahí los activos que existen son inembargables. Supongo que habrá ido a Inglaterra y de Inglaterra habrá pasado a Basilea, ¿no? Y indudablemente o fue para vender el oro o para garantizar una operación crediticia, que es lo más probable. Lo que pasa que el gobierno, a través de las declaraciones de Caputo últimas, es decir, está tratando de conseguir 10.000 millones de dólares porque sabe que plata no tienen, aunque diga que la tienen para pagar. Y una de las esperanzas, a mi juicio absurda, es postergar todo para que cuando gane Trump, si gana, cosa que también veo muy difícil, si gana Trump, como supuestamente Trump sería amigo de Milei, entonces le diría al Fondo Monetario, tírele 10.000 o 12.000 millones de dólares. Ahora, toda esta fantasía es una que fantasía, en todos los medios quedó destruida ayer o anteayer porque Mauricio Claver Carón, expresidente del BID, asesor principal de Trump, dijo claramente, primero, que la relación de Milei y Trump no es amistosa, se han visto algunas veces. Segundo, que les resulta difícil comunicarse porque Milei no sabe hablar inglés. En tercer lugar, que Trump era amigo y es amigo de Mauricio Macri porque era amigo del padre, pero no de Milei. Y en cuarto lugar, que Trump no le va a dar un mango a Milei. Lo dijo claramente este tipo que no es un personaje de cuarta, sino ya te digo, fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y además es asesor de Trump desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿hasta cuándo se puede sostener una mentira, no?
Digo, porque vos decís eso, y también creo que en el artículo, o en otro artículo que he leído, pero hubo 330.000 cuentas que se suspendieron de sueldos. Están echando gente, es decir, la gente se está quedando sin trabajo. Mira, de acuerdo a algunas últimas estadísticas que he visto, se han perdido entre puestos públicos y privados 160.000, pero eso no coincide con el informe del Banco Central. El Banco Central efectivamente dijo que se dieron de baja 330.000 cuentas sueldo. Ahora, se dieron de baja porque ese trabajo registrado se terminó. Lo que puede ser es que se terminó el trabajo registrado y haya trabajo de costado, o sea, trabajo en negro, donde se paga, pero no queda registrado porque los sueldos no se depositan en una cuenta, una caja de ahorro, ¿no? Entonces, a esto se suma cómo ha bajado notablemente el consumo, sí, la destrucción de las pymes, el crecimiento de la pobreza. Es decir, lo que a mí me cuesta creer, Mónica, vos, bueno, estás más en el mundo de la radio y todo lo demás, pero siguen sosteniendo que Milei tiene la misma intención de aprobación que cuando ganó. Yo creo que, por lo menos con todo el mundo que hablo, con toda la gente que hablo, claro, mi núcleo de relaciones es muy reducido, pero también las encuestas se hacen sobre 1.000 personas. Es decir, por eso, ¿qué grado de confiabilidad puede haber sobre una encuesta telefónica de 1.200 personas sobre 48 millones de habitantes? Y además, ¿a quién le preguntan? Entonces, se tira esto de que Milei sigue teniendo apoyo, todos los medios dicen lo mismo, que sigue teniendo apoyo, y algunos dicen que increíble que siga teniendo apoyo con algunas cosas que pasan. Yo no creo en eso, pero bueno. Por ahí es una noticia falsa de las tantas noticias falsas que hacen correr. Claro. Ahora, si siguiera teniendo apoyo, porque en Argentina somos un grupo de dementes que estamos, es decir, vos que sos psicóloga, no, es decir, somos masoquistas, ¿no? Es decir, estamos con un tipo que nos flagela. Bueno, no, pero no me pongas en ese lugar. No me van a odiar los argentinos si yo digo algo por el estilo. No. Me parece que yo tenía una hipótesis que lo hablaba mucho con Marcelo el año pasado, y que creo que lo dijo Borón, habló de Venezuela, pero dijo algo por el estilo, como que el gobierno anterior, el que tuvimos, que fue en algunos casos errático, por decirlo de alguna manera, prometió una cosa y hubo cosas que no se cumplieron. Y creo que a la gente le vendieron un buzón de que había alguien, lo que quiero decir ahora, voy a hablar como psicóloga, que juntaron mucha bronca las personas, porque no se sintieron representados, ni se sintieron protegidos, ni se sintieron defendidos por ese gobierno que habían votado. Y esa bronca la canalizaron mal, pero por otro lado debo decir que los actuales dirigentes que están en este momento en el Congreso y que supuestamente nos representan, a mí, a vos, los que no están con Milei, tampoco tienen nada que proponer. Exactamente, Mónica, eso es lo que yo digo siempre. El gran alimento de Milei es que toda la dirigencia política que está enfrente de La Libertad Avanza no ofrece propuestas, no convence a nadie, porque siempre repiten las mismas cosas, siempre dicen lo mismo, siempre es el enfrentamiento estéril, y claro, grandes grupos terminan negociando, como los gobernadores Jaldo, Zamora, dirigentes de Unión por la Patria, que se pasaron con todos sus bagajes al mileísmo, cosas realmente inconcebibles, personajes como Scioli, que es funcionario de Milei. Sí. Claro, es decir, yo nunca le tuve de simpatía, porque realmente es uno de esos personajes que uno dice, ¿cómo es posible que este tipo alguna vez haya llegado a los cargos que llegó, ¿no? Vicepresidente de la Nación, gobernador de la provincia de Buenos Aires? Es decir, el problema de la dirigencia es que es de una mediocridad espantosa, y por otra parte, porque una gran parte de ellos utilizan la función pública no para servir a la política, sino para servirse de la política. Y hay personajes como esta Lilia Lemoyne, hay personajes como la representante de La Libertad Avanza por Mendoza, la que usaba los patitos en la cabeza, es decir, que dice que lo fue a ver a Astiz y tuvo que googlearlo porque no sabía quién era. Entonces, claro, vos decís, pero ¿dónde estamos? ¿Cómo es posible que no haya una oposición sólida que se enfrente a Milei, que le exija, por ejemplo, que se trate el DNU en la Cámara, el DNU 70 en la Cámara de Diputados? Se puede hacer, no es que no se puede, Se claro puede que se puede hacer, pero no lo hacen, no lo hacen. Entonces, así como lo rechazaron en el Senado, estoy seguro que en diputados también
lo rechazarían, pero bueno, Menem no convoca, no le piden que convoque, y así estamos. Entonces, claro, todo eso significa que Milei siga creciendo, que siga desvariando, que con fondos públicos recorre el mundo para recibir premios, algunos francamente truchos. Entonces, realmente yo te digo que yo que soy historiador y conozco la historia de mi país minuciosamente, creo que jamás asistimos a una experiencia como esta, que va a terminar muy mal, porque Milei iba a destruir a la casta y vino a gobernar con lo peor de la casta, y además a servirse de un grupo de personajes que lo utilizan para sus negocios personales, porque el otro día personas muy confiables me dijeron que lo que están preparando la reglamentación de la ley bases son estudios jurídicos privados, o sea, no la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, porque también la ley bases, el mamotreto de 60 y pico de artículos, y lo que quedó reducida, también fue preparado por los privados. Y esto de los privados, que yo quizás lo enfatizo, es porque Milei cree que los privados van a salvar a la Argentina, lo he dicho reiteradamente. Y evidentemente no sabe, o si lo sabe lo oculta, que los privados, salvo excepciones de empresarios que han invertido, que han trabajado, han perjudicado sistemáticamente al país con la estatización de la deuda privada, utilizando fondos del Banco Central. Entonces, ¿qué podemos esperar de los privados? ¿Y qué podemos esperar de un jefe de Estado que dice que el Estado es una organización criminal, que él va a destruirla, que es un topo que está dentro del Estado que está para aniquilarlo? Entonces, es sorprendente que alguien que tiene este discurso pueda caer en alguien que lo apoye, excepto los obsecuentes de siempre, porque además hay un ejército de trolls actuando que hasta los dirigentes de los diarios más importantes acaban de denunciar a los trolls que tienen mileísmo y que operan desde la Casa de Gobierno. Bueno, Marcelo, ¿le querés hacer una pregunta? Sí, en realidad ya un poco la preocupación, sí, de Alejandro, ¿no? Mi pregunta era cómo se recupera el oro y si el Estado ya está destruido, cómo va a ser frente a todo esto, ¿no? Porque para mí el Estado no es que esté en su totalidad destruido, pero ya con la gran deuda que tiene es difícil, digamos, recuperar algo, ¿no? Es difícil destruir al Estado. La deuda, yo hablé de la deuda de los últimos 6 meses, pero la deuda actual al 30 de junio ha llegado a 444 mil millones de dólares. Una cifra realmente escalofriante, ¿no? Es casi el 100% de nuestro Producto Bruto Interno. Es decir, yo no creo que Milei pueda destruir al Estado porque espero y confío que en algún momento, es decir, tenga que irse, no después de 4 años, sino muchísimo antes, porque la situación económica no va a dar. Y por otro lado, no es que lo estoy cuestionando yo. A mí lo que me llama la atención es que lo que está cuestionando Milei no es precisamente gente nada más que de la izquierda. Lo está cuestionando ex asesores de él como Carlos Rodríguez, Lo está cuestionando Melconian, lo está cuestionando Alfonso Pratgay. O gente que estuvo en el gobierno, que trabajó para él. Exacto. Entonces, claro, dicen que con este señor no vamos a ningún lado. Ahora, el problema es la secuela de todo esto, el aumento de la pobreza, de la indigencia. Pero claro, tenemos una cowboy como Patricia Bullrich, que lo único que quiere es aumentar las penas, es decir, bajar la edad de imputabilidad, es decir, es agarrar y creer que con el fusil se arregla todo. Después tenemos una manga de diputados cobardes que no se atreven a enjuiciar a esos 6 delincuentes que fueron a visitar a los genocidas a la cárcel de Seiza, porque parece que esto no tuviera ninguna importancia, porque además fueron a verlo a Astiz, a Guglielminetti, a personajes conocidos, condenados en todas las instancias, no que están en un proceso que eventualmente su condena puede ser revertida. Entonces, claro, cuando todos los días te encontrás con estas cosas, es decir, estamos en manos de un gobierno de dementes, con un poder judicial que no actúa y con un poder legislativo obsecuente y cómplice de todas las maniobras del presidente. Sí, un poder judicial raquítico. Bueno, te agradecemos mucho, Alejandro. Antes de irte, voy a decir algunos de los libros que vos has publicado. La deuda odiosa, una doctrina jurídica para solución política.
de Ediciones Peñalilo, Deuda o Soberanía, Verdades Ocultas sobre la Dependencia, Editorial Peñalilo, el FMI y la Deuda, Editorial Peñalilo, Continente, Buenos Aires, abril del 2022, y finalmente el FMI y el Derecho Internacional, Universidad de la Puna de San Luis. Te agradecemos muchísimo. Quería aclararte, perdón, que ese libro pude rescatar 5 o 6 ejemplares porque fue confiscado por el nuevo gobernador de San Luis, porque el libro tiene prólogo de Alberto Rodríguez Sá, entonces dijo, este libro hay que tirarlo a la basura. Afortunadamente la editorial Peñalillo Continente lo va a editar ahora dentro de 2 meses, con prólogo del embajador Archibaldo Lanús, para que la gente lo pueda leer. Eso es espantoso, lo que me acabas de decir, no sabía nada. Perdón, no solo espantoso, sino que cuando asumió el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, a las 2 horas intervino la universidad. Y no dejó entrar a los docentes, sí, lo sabía. Mandó un cuerpo de policía especial y agarró y dijo esta edición y otras que había a la basura, ¿no? Bueno. Gracias, Mónica. Muchas cosas tiran a la basura. Bueno, muchas gracias a ti, Alejandro. Ya nos veremos y tomaremos ese cafecito tan prometido. Bueno. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Chau. Bueno, ¿qué me contás? ¿Qué me contursi? Qué lindo. Panorama oscuro. Sí. No muy brillante como el oro. No. ¿Vos tenías medio opaco. Sí, oro rojo vendría a ser de opaco. Bueno, a ver, ¿teníamos alguna cosita para agregar? ¿Algún recuerdo? No sé si es tan recuerdo, ¿no es cierto? Porque volvió. Así que no sé si es tan para recordar, está bastante presente. Mira, un beso enorme para todos. Los amo y los amo cada uno de ustedes. Gracias. Apareció, ¿viste? Apareció ayer en La Boca. Ayer apareció, y también apareció en TN. Sí. Le hicieron un reportaje. Bueno, ¿nos vamos con musiquita? Sí, nos vamos. Fantasía o realidad, mirá. Justito quedó ahí. Dale. Listo. Chau, Moni. Chau. Será hasta el viernes. A veces las lluvias solo mojan, pensó el héroe del fuerte en esos años. Salir de la tumba y no tener vocación a cualquier yugo que no fuera de caño. Ansiosa melodía tarareaba, canciones de sable sin remache. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Una nena enroscada en los negocios de papá, marquera y sutil pero fiestera. Se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billeteras. Con brazos abiertos a este ladri, el partido lo recibió gustoso. Secretario de pasta en la semana, se hizo mulo de todos los poderosos. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. El negocio fue creciendo para todos, menos para los que esperan. Para esos que transpiran de impaciencia, los sin zapatos que no pasan esta fiesta. Los reyes y Papá Noel no existen, y a la gente solo la ayuda a la gente. No existe más iluso que el iluso que aún espere que la mano sea la del que lo gobierne. Fantasía o realidad,
A esta historia le da igual fantasía o realidad. A esta historia